muy buenas tardes o muy buenas noches o muy buenos días, depende en el horario que estén que ven el capítulo 3. Este es algo muy importante. Hoy vamos a ver lo que sería el tema de los patrones chartistas. Pero primero, antes de iniciar, vamos a ver lo que es el aviso legal y de riesgo. Operar Forex y contratos por diferencia CDFs es solo especulativo y de alto riesgo, por lo que no se recomienda a todo el mundo, sino a aquellos inversionistas que entiendan y estén dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos o cualquier involucrado. Consideren que su situación financiera personal, sus recursos familiares, estilo de vida y obligaciones son capaces de asumir toda la pérdida de su inversión. Tienen el conocimiento suficiente para entender todo lo relacionado con CDFs, activos subyacentes y el mercado. Ahora, respecto a esto, vamos a ver lo que serían los chartismos. Tenemos la primera regla de chartismos. ¿Qué es lo que vamos a ver los chartismos del día de hoy? Van a ser los chartismos de cambio de tendencia. Este es el capítulo número 3 de lo que es el curso básico. Es algo muy importante. Ahora que sabemos que son soportes y resistencias, vamos a poder reconocer los patrones chartistas, ya que con eso vamos a poder identificar los patrones de reversión de cambio de tendencia. Iniciamos con el doble techo. El doble techo es un patrón de cambio de tendencia cuando se encuentra en el pico de una tendencia alcista. Solo vamos a aplicar el doble techo cuando estemos al final de una zona alcista, mejor dicho, en una tendencia alcista. Cuando nos encontremos al final de la tendencia, vamos a aplicar este patrón. ¿Cómo está compuesto el doble techo? El doble techo está compuesto por dos toques en la resistencia. La primera sería cuando nos crea un máximo más alto, nos hace un pequeño retroceso, que en este caso lo pondremos como soporte, mínimo más bajo. ¿Qué es lo que pasa? Vuelve a subir el precio, pero ya tendríamos una reacción o una primera confirmación de que la resistencia es válida. Cuando no la rompe, el precio regresa. Al regresar, nos rompe el soporte anterior, el que tenemos marcado nos rompe y vuelve a subir, generarnos una entrada en el pullback. Y aquí ya podríamos marcar todo este recorrido, lo ponemos en este movimiento de pullback cuando se genera y tenemos el precio objetivo o hasta donde sería lo más próximo poner el target. Básicamente sería esta la forma de usar un doble techo. Tenemos una resistencia y un soporte. La resistencia no es rota, el soporte sí. ¿Cómo se ve en el mercado? Venimos de una tendencia alcista. Recuerden que el doble techo solo se usa en tendencias alcistas. En este caso tenemos un máximo más alto, el precio retrocede, nos genera una zona de soporte. Y es una zona de soporte muy interesante porque con anterioridad lo estoy respetando. El precio vuelve a subir, nos vuelve a tocar la resistencia y cae. Nos genera una entrada en el pullback, nos retesta la zona de soporte cuando es rota, nos retesta la zona y claramente el precio va hacia la baja. Nos confirmó un cambio de tendencia de alcista a bajista. Medimos todo este recorrido, lo duplicamos aquí y claramente se puede ver que sí se cumple. Ahora nos vamos con un patrón muy interesante que vendría a ser el doble suelo. El doble suelo representa el cambio de tendencia de bajista a alcista. Este patrón solo se encuentra al final de una tendencia bajista. Solo cuando se encuentra al final de una tendencia bajista vamos a poder aplicar este patrón. En caso contrario no lo aplicamos. Venimos claramente de una tendencia bajista, nos genera un primer máximo más bajo, el precio retrocede, se va en una pequeña corrección, que en este caso sería un alcista, nos genera un mínimo más alto, que en este caso sería la resistencia. En el doble suelo, como lo dice su nombre, vamos a usar el soporte. Retrocede el precio, o mejor dicho, vuelve a caer el precio. ¿Qué es lo que pasa? No nos rompe la zona de soporte, o mejor dicho, el máximo anterior generado no nos rompe la zona. La respeta y el precio vuelve a subir. ¿Qué es lo que pasa acá? El precio debería romper la resistencia, nos genera un pequeño retroceso, aquí nos confirma la entrada con lo que es como se llama o denomina pullback para poderle entrar en un cambio de tendencia de bajista a alcista. Aplicamos lo mismo, todo el recorrido de soporte a resistencia lo damos una réplica en el movimiento de pullback para tener un target o hasta dónde podría llegar el precio. Tenemos aquí claramente el doble suelo, tendencia bajista, nos genera un máximo más bajo, el precio sube, nos genera un mínimo más alto, vuelve a caer el precio pero no nos rompe la zona de soporte o máximo más bajo anterior. Aquí rompe la resistencia, se demora un poco y nos genera la entrada en el pullback. Aplicamos lo mismo, de soporte a resistencia,
medimos una línea y aquí la replicamos y podemos ver a simple vista que sí se cumple. Esto solo se produce cuando estamos en tendencia bajista. No lo podemos aplicar cuando estamos en una tendencia alcista. Solo en tendencias bajistas aplicamos el patrón de doble suelo. Ahora tenemos lo que sería un triple techo. El triple techo representa también el cambio de tendencia de alcista a bajista. El triple techo se puede tomar en cuenta cuando no se genera un doble techo. ¿Por qué me refiero cuando no se genera un doble techo? Hay veces que el precio toca dos veces, puede parecer un doble techo, pero ¿qué es lo que pasa? El precio no rompe el soporte y vuelve a reaccionar en la zona. Lo que podríamos estar viendo en el mercado ya vendría a ser un triple techo, porque nos genera tres máximos. Básicamente dos zonas que retestea en la resistencia, dos puntos de retesteo en la misma resistencia. El máximo más alto, la primera confirmación y la segunda confirmación. ¿Qué es lo que pasa acá? Ahora el precio viene a romper lo que sería el soporte. Nos da la entrada en el pullback y marcamos todo este recorrido de soporte a resistencia. Le damos igual después de la confirmación de la entrada. Y hasta aquí sería nuestro supuesto target. Pero es algo muy importante también aparte de eso, esperar la confirmación, 2 a 3 velas. Lo más importante es que no nos rompa con mucha fuerza las mechas o las velas, la zona de soporte después que ha sido rota. Cuando se rompe un soporte ya se le denomina como una resistencia. Esta zona no tiene que ser rota por una vela muy grande o los cuerpos de las velas que salen en esta zonita, no tiene que ser rota, tiene que ser respetada. Ni bien toca la zona de soporte, el precio tiene que empezar a caer. En caso contrario, dejamos que la operación se vaya porque puede ser lo que estemos viendo, una pequeña consolidación. Pero lo más importante, ¿cómo está compuesta? Por tres picos máximos. Máximo 1, 2 y 3. Y dos toques en el soporte. Algo muy importante, para que se confirme un triple techo tiene que haber como mínimo dos toques en el soporte. Aquí podemos ver un triple techo. Una tendencia alcista nos genera un máximo más alto, la resistencia, y aquí tendríamos el mínimo más bajo, el soporte. Vuelve a irnos a la zona de la resistencia, el precio regresa al soporte, vuelve a subir a la resistencia y aquí nos confirma la ruptura del precio. En este caso aquí tendríamos la confirmación en el pullback. A esto me refiero, el cuerpo no tiene que romper la zona de resistencia actual. Después que se rompe el soporte se le denomina resistencia. Aquí no tiene que romper. Un poco se le puede pasar o se le puede aceptar que rompa las mechas o las colas, pero el cuerpo no tiene que romperlo. Aplicamos lo mismo, desde soporte a resistencia medimos y lo duplicamos el mismo recorrido, desde aquí hasta lo que era nuestra resistencia. Todo este recorrido lo duplicamos acá y hasta aquí sería nuestro mínimo, nuestro target. Ya después podemos hacer break-even y ver si el precio sigue bajando con mucha más fuerza. Pero con esto tenemos un precio objetivo hasta donde debería llegar. Y aquí se aplica lo mismo, 3 puntos máximos y 2 mínimos. Ahora vamos a ver lo que es un triple suelo. El triple suelo, como lo dice su nombre, se encuentra en una tendencia bajista y está conformada por 3 toques en el soporte. 3 toques en el soporte. Primer toque, o mejor dicho, primera zona en la cual podríamos denominar soporte, segunda confirmación, que hay reacción en el soporte, y la tercera, que nos confirma lo que es un triple techo. Eso se puede aplicar después de que no hay una confirmación de doble suelo. ¿Por qué no hay una confirmación de doble suelo? Porque viene a la zona de resistencia, pero no la rompe. Es algo parecido a lo que pasó con el triple techo. No la rompe, y al no romperla, vuelve a buscar la zona de soporte. Y aquí ya nos confirmaría el rompimiento de estructura, para podernos entrar en el pullback. En este caso, las zonas que tienen que tocar 3 veces como mínimo es la zona de soporte. Las zonas que tienen que tocar 2 veces como mínimo es la zona de la resistencia. Aquí podemos ver que el precio rompe, nos genera una pequeña entrada en este momento de pullback y aquí nos podemos sumarnos a la nueva tendencia. Esto sería una confirmación que ya no estaríamos en una tendencia bajista, sino en una tendencia alcista. ¿Y cómo aplicamos todo el recorrido de soporte a resistencia? La duplicamos aquí como precio objetivo. Después del rompimiento, todo este recorrido la ponemos aquí arribita, después con la confirmación del pullback. Como mínimo, hasta aquí debería ser nuestro objetivo. Aquí podemos ver claramente en el mercado 3 toques mínimos. Aquí es lo que yo me quiero referir a algo muy importante. Cuando solo digo que tiene que haber 3 toques en la zona, 3 toques. Aquí podemos ver máximo más bajo, o mejor dicho un mínimo. Aquí podemos ver un mínimo, un máximo más alto, como uno lo quiere denominar,
Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí nuestra primera confirmación en la resistencia, nuestra segunda confirmación en el soporte, tercera confirmación, segunda confirmación en resistencia, tercera confirmación en el soporte. Ya de aquí podríamos ver cuando se rompa la estructura meternos en el pullback. Pero hay algo muy importante en la segunda confirmación de la resistencia. Hasta aquí el movimiento parecía ser un doble suelo. ¿Por qué parecía ser un doble suelo? Simplemente porque el precio estaba regresando. Lo más probable es que personas que no fueron pacientes, no esperaron a la confirmación en el movimiento de pullback, se empezaron a meter por aquí en compras. Cuando este es un falso rompimiento. ¿Por qué se le denomina falso rompimiento? Porque el precio rompe con mucha fuerza, pero no tiene ninguna reacción en la zona que debería ser. Así que es lo que hace, un pequeño engaño, reacciona en esta zona de lo que vendría a ser el soporte actual, rompimiento de resistencia, se denomina un soporte, después que ha sido roto. ¿Qué es lo que pasa? No hay reacción en el soporte y el precio sigue cayendo. Este fue un movimiento de engaño para todas las personas que empezaron a comprar acá. ¿Por qué? Aparte de eso también, porque todo este movimiento es un vacío de liquidez y todo este movimiento tiene que ser rellenado. Una vela no se puede mover en ese tipo de forma. Si se mueve de esta manera, lo más probable es que se rellene todo el movimiento que ha realizado. Aquí podemos ver un tercer máximo más bajo, o ya la confirmación de los tres toques en el soporte. Y aquí es lo que pasa. Viene la confirmación de lo que vendría a ser la entrada en pullback, el rompimiento de estructura. Aquí el precio nos viene a romper la zona de resistencia, regresa, pero ¿qué es lo que pasa? El precio se vuelve a ir, nos genera otro máximo, regresa a la zona y aquí sí nos confirma la entrada en el soporte, nos confirma la entrada en el movimiento de pullback. Aplicamos lo mismo, soporte a resistencia, medimos y lo duplicamos aquí. A esto me refiero, que tiene que tocar por un pip o por lo más poco que toque y haya reacción clara. Cuando hay ese tipo de reacción, aquí sí nos podemos meter a la operación. En este caso no lo hacemos, en este caso tampoco. Aquí podemos ver que se consolidó inclusive el precio. Hubo reacción acá negativa. ¿Por qué le digo negativa? Porque el precio subió, tocó y empezó a caer con más fuerza. Y aquí volvió a subir, reacción y se va. Pero en toda esta zonita es una pequeña consolidación. Este gráfico, si no me equivoco, es un gráfico de 4 horas. Es por eso todo este movimiento un poco raro. Pero este movimiento es un vacío de liquidez enorme. O mejor dicho, como le denominan, se meten las ballenas a realizar todo este tipo de movimientos. Así que mucho cuidado cuando vean ese tipo de estructura en el mercado. Puede ser un movimiento de engaño. Ya que tenemos claro lo que es un triple techo, lo que es un triple suelo, ahora nos vamos a pasar con la siguiente estructura. El hombro, cabeza, hombro. ¿Cómo es que debería formarse el hombro, cabeza, hombro? ¿Y en dónde se encuentra? El hombro, cabeza, hombro básicamente se encuentra es un patrón de reversión de tendencia. Pero solo se le toma importancia siempre y cuando venga de una tendencia alcista. El hombro, cabeza, hombro nos invierte de tendencia alcista a bajista, pero solo lo aplicamos cuando lo vemos en tendencia alcista. Si ves esta estructura en una tendencia bajista, lo ignoras. Lo ignoras por el todo. Viene esta tendencia bajista y nos forma esa estructura que se parece un hombro, cabeza, hombro, lo ignoras. Porque la única forma de considerar esta reacción positiva sería una tendencia alcista. Este es un patrón de reversión de alcista a bajista. Aquí podemos ver claramente la línea de soporte, nos genera el primer hombro izquierdo, la cabeza, vuelve a la zona de soporte y el hombro derecho. Rompimiento de estructura, entrada en pullback y aquí nos confirmaría lo que sería ya positivamente en ventas o un mercado bajista. Aquí podemos ver claramente la estructura alcista. Tenemos el hombro izquierdo, regresa a la zona de soporte, muy interesante, puntos de reacción anteriores. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nos genera la cabeza y regresa a la zona de soporte. Nos genera el hombro derecho, reacción en la zona de soporte. Pero aquí también hay algo muy interesante. Cuando se rompe la estructura no llega a tocar el movimiento de pullback. Pero si medimos toda esta zona, la zona de reacción, mucho en este caso más abajo, aquí podemos entrar una confirmación en lo que sería venta. Si en caso no se diera esto, este de aquí lo podríamos tomar como una confirmación. Hay ocasiones en que no llega a tocar la zona de soporte. Podríamos buscar un poco más abajo, en este caso este soporte de aquí, para tomar un punto de reacción. Si en caso no se da esa reacción en pullback, la que esperaríamos por acá básicamente. Si en caso no se diera, buscaríamos una zona de soporte anterior
un poco más abajo para poder confirmar la entrada. Y lo mismo, desde la cabeza hasta el soporte medimos y después de la entrada en pullback confirmamos el recorrido. Este es un hombro cabeza hombro. Ahora vamos a ver un hombro cabeza hombro invertido, que es básicamente lo mismo pero al revés. En este caso ya se aplicaría para tendencia bajista. Este hombro cabeza hombro solo se aplica para tendencia alcista. Aquí tenemos el hombro cabeza hombro invertido. Como podemos ver claramente lo mismo, tenemos el hombro izquierdo, la cabeza, el hombro derecho, la zona de soporte, en este caso no sería un soporte, sino vendría a ser la resistencia como la línea clavicular o denominado el cuello. Venimos a la tendencia bajista, nos forma el primer hombro izquierdo, primera confirmación de la resistencia, nos genera la cabeza, regresa a tocar la resistencia, nos forma el hombro derecho, rompimiento de estructura, movimiento en pullback y aquí ya confirmaríamos lo que sería compras o un mercado alcista. ¿Cómo se ve en el mercado? Venimos de una tendencia bajista, nos genera el hombro izquierdo, nos da una confirmación en la resistencia, primera confirmación, segunda confirmación, nos genera la cabeza y aquí de vuelta se vuelve a tocar la resistencia, el hombro derecho, rompimiento de estructura que se puede ver un poco más claro, pero aquí algo muy importante. En este movimiento que se ha realizado en el hombro cabeza hombro invertido podemos ver una pequeña consolidación del precio en la cual no se ha decidido en todo este movimiento hacia dónde dirigirse. Esto puede ocurrir raras veces, pero cuando se forma este tipo de estructura hombro cabeza hombro invertido tenemos que tomar una muy buena entrada esperando la confirmación de la estructura. ¿A qué me refiero con la confirmación? A tomar la mejor posición. En este caso, él llegaba hacia la alza, pero retrocedía, rompía la zona de resistencia, o denominada actualmente como soporte, la rompía, volvía a irse hacia la alza, pero la rompía con mucha más fuerza, una pequeña consolidación en zona, donde era el mejor punto de unirse cuando supere este máximo. En caso esta resistencia lo supere, como en esta ocasión, aquí hubiera sido o acá unas posibles entradas en compras, pero ya aplicaríamos un poco menos el recorrido de la cabeza, porque se aplicaría desde el movimiento de la ruptura. Desde acá está la diferencia. Nos tendríamos que sumar ya después de la confirmación, cuando la consolidación de esta zona nos confirma hacia dónde se va el mercado. Voy a buscar una estructura de hombro cabeza hombro invertido en la plataforma para que lo puedan ver cómo es que se ve de la mejor manera. Este vendría a ser un hombro cabeza hombro muy interesante. Podemos ver claramente la tendencia que es netamente bajista y una reversión a tendencia alcista. Ahora, ¿cómo lo encontramos en el mercado? En el mercado del hombro cabeza hombro le vamos a denominar primero la zona de resistencia o la línea del cuello. Aquí tenemos nuestro hombro derecho, que aquí lo voy a dibujar para que se pueda ver mejor. Aquí tenemos lo que es el hombro derecho, el hombro izquierdo, la cabeza, nos vuelve a tocar la zona de resistencia y ya vendríamos sucesivamente a tener el hombro izquierdo, rompimiento de estructura. Estas velas que ven acá, como les digo hace un momento, este es un vacío de liquidez enorme, en este caso fue alcista. En un futuro lo más probable es que le haya venido a rellenar. Aquí podemos ver que todo este vacío de liquidez fue rellenado, pero en este caso no fue la ocasión. En este caso el movimiento fue abruptamente alcista, nos confirmó la entrada porque aquí sí hubo una reacción clara. En este caso si hubiésemos tomado la opción de sumarnos al movimiento o confirmar la zona de resistencia por ese simple movimiento de vela, hubo mucha fuerza alcista. El precio llegó acá en negativo, mejor dicho, aperturó acá. Se me hace un poco raro el movimiento que realizó porque debía haber apertura en esta zona, pero aperturó acá el mercado y de ahí salió una vela muy grande. Lo más probable que haya pasado se haya metido una ballena en el mercado, pero estrellas, aquí tenemos una clara estructura de un hombro cabeza hombro invertido. ¿Cómo lo vamos a tomar? ¿Cómo vamos a tomar la entrada? Como les digo, siempre te esperamos a unas 2 velas o 3 velas de confirmación después de la zona de reacción. En este caso fue la zona de reacción, la resistencia, y al ser rota nos dio una posible entrada por acá. Nos podemos haber sumado con un stop loss reducido, pasando por acá un stop loss hasta acá o hasta por acá. Aplicamos lo que les enseñé desde la cabeza, medimos a lo que sería la zona de la resistencia, replicamos y claramente se nos dio la entrada. ¿Cuánto es este recorrido? Estamos viendo en un gráfico diario. Todo este recorrido
es un equivalente a 730 pips. Si hubiésemos tomado esta entrada en el movimiento, hubiesen sido 700 pips de ganancia, 730, inclusive subió el precio aún más. Es básicamente que usamos esta estrategia para confirmar la entrada. ¿Y cómo usamos el hombro cabeza hombro invertido? Siempre cuando lo encontremos en una tendencia bajista, así la vamos a encontrar en el mercado. Aquí también inclusive tenemos los hombros. Como se puede ver, tenemos la zona de los hombros, el hombro izquierdo como el hombro derecho, la cabeza y la confirmación en el movimiento de pullback para podernos sumar a la nueva tendencia. Así lo encontramos en el mercado, traders. Mucho ojo. Con la estructura de lo que sería un hombro cabeza hombro normal, se encuentra en una tendencia alcista. Sería al revés, si se pueden dar cuenta, sería al revés. Tenemos el hombro izquierdo de esta manera. A ver, traders, les voy a buscar una estructura de un hombro cabeza hombro normal, cómo es que se ve en el mercado, para que ustedes mismos lo puedan detectar. Aquí tenemos un hombro cabeza hombro. Tenemos la zona de soporte, o mejor dicho, la línea del cuello. Tenemos el hombro izquierdo como el hombro derecho. Hombro izquierdo, hombro derecho, la cabeza. Y se pueden dar cuenta dónde estaba un patrón de cambio de tendencia. Acabamos de encontrar lo que sería la confirmación de cambio de tendencia de bajista a alcista con el hombro cabeza hombro invertido. En este caso vamos a hacer lo contrario, con el hombro cabeza hombro normal, el patrón de cambio de tendencia de alcista a bajista, y así se encuentra básicamente en el mercado. A ver, esto sería un poquito más abajo. Soporte interesante, reacción, si se pueden dar cuenta, cada vela reacciona. Ya, aquí podemos ver claramente lo que sería el hombro izquierdo, la cabeza, el hombro derecho y el movimiento de pullback. Y como les decía hace un momento, o en el video anterior, que podemos usar líneas como zonas de reacción. En mi caso me gusta usar más las zonas de reacción, que vendría a ser todo este movimiento. Hasta que básicamente sería para mí una zona de reacción interesante hasta este punto. ¿Por qué? Confirmación número 1, confirmación número 2, y aparte también aquí tenemos desde donde inicia el movimiento para mí la vela, y esto donde termina. Aquí se puede hacer unos pequeños rompimientos, pero si se dan cuenta de algo muy interesante, lo que rompe es la cola, más no la vela. La vela no la rompe, rompen las colas. Y para mí todo eso sería una zona muy interesante de confirmación o de soporte. Aquí podemos ver que se rompe la estructura y aquí, si lo respeta, nos genera el movimiento de pullback. Yo uso más que todo, literal, trade, si se preguntan, zonas de reacción, porque son las que más posibilidades tenemos para tomar un trade. En este caso, aquí tenemos la entrada en el pullback. ¿Y qué realizamos después? Medimos desde la cabeza hasta la línea de soporte. Aplicamos lo mismo. Proyectamos acá hasta este punto y ya tendríamos nuestro movimiento. Inclusive nos hizo un pequeño retroceso, pero el precio sigue cayendo con mucha más fuerza. Así de esta manera aplicamos el hombro cabeza hombro y el hombro cabeza hombro invertido. Espero les haya quedado muy claro, que ahora nos vamos a ir con la siguiente figura de cambio de tendencia. Ahora tenemos la estructura de una cuña alcista. Es un patrón de cambio de tendencia cuando los mínimos crecen más rápido que los máximos. ¿A qué se refiere? Que es un triángulo cerrado. ¿Por qué un triángulo cerrado? Porque si se pueden dar cuenta, la línea de tendencia, que en este caso sería alcista, los picos máximos se van encogiendo cada vez más. Lo que se refiere es que el movimiento, o mejor dicho, los picos máximos no tienen mucha más fuerza. Se mueve un poquito más fuerte hacia el alza también, pero su fuerza bajista es casi lo mismo, se empieza a comprimir hasta que se empieza a cerrar y llega un punto en que revienta, y en este caso debe reventar hacia la tendencia bajista, pues se le denomina una cuña alcista. ¿Y cómo tomamos un trade en este tipo de ocasiones? Usamos lo que sería el movimiento de soporte. Aquí no usaríamos a que esperamos que llegue a esta zona, hasta esta línea, sino aplicamos lo que sería soportes y resistencias. ¿Y dónde se encuentra la cuña? Normalmente una cuña alcista, ¿dónde la podemos aplicar? Es algo muy interesante. La cuña alcista solo se encuentra en tendencias bajistas. La cuña alcista solo se encuentra en tendencias bajistas. Y la aplicamos como un patrón de continuación de tendencia bajista. Pero su nombre es un patrón de cambio, o mucho en sí una cuña alcista es un patrón de cambio de tendencia.
porque la cuña es una tendencia alcista, pero al romperse hace un cambio de tendencia a bajista, donde se encuentra en la tendencia general que se va a encontrar siempre, va a ser en una tendencia bajista. Aquí podemos ver que el precio cae, la cuña se forma, o la estructura de una cuña, el rompimiento, y aquí ha sido un pequeño movimiento hacia el alza, y aquí nos confirma la entrada para que continúe la tendencia. Es un patrón de cambio de tendencia porque sube el precio, se forma la estructura y cae. ¿Y cómo tomamos la entrada? En este caso puede ser el soporte número 1, soporte número 2. En lo que sería una cuña alcista aplicaríamos más lo que sería el tema de soportes. En una cuña bajista aplicamos lo que son las resistencias, pero eso ya se lo voy a explicar. Ahora nos vamos al gráfico para poder ver. Pero antes de irnos, ¿cómo medimos hasta dónde puede llegar o el precio objetivo, hasta dónde debería llegar? ¿Hasta dónde pongo mi target? Medimos desde el inicio de la tendencia hasta la tendencia de los picos. Todo este recorrido lo medimos en el punto de inicio, donde inició el movimiento, y lo replicamos después que se nos genera la reacción. En este caso aquí podemos ver que fue la reacción en la zona de soporte número 1 y se fue hasta nuestro target. Ahora nos vamos al mercado traders, operadores, y aquí nos encontramos con lo que sería una cuña alcista. Recuerden que la cuña alcista es un movimiento que es en tendencia bajista en general. ¿En qué tendencia nos encontramos? Nos encontramos en una tendencia bajista. La cuña se le conoce más por ser un tipo de corrección, una pequeña corrección en contra de tendencia, y después se realiza el movimiento en general, que después de las correcciones saben que siguen los impulsos a favor de la tendencia, que en este caso vendría a ser una tendencia bajista. Vamos a trazar lo que sería una cuña. Podemos ver puntos de reacción. Aquí cada vez los mínimos son más bajos como los máximos. A ver, para mí sería este punto y acá. Estructura número 2. Ya. Todo este movimiento es una estructura tipo cuña, si se dan cuenta, porque cada vez nos crean mínimos más altos con menor fuerza y el precio rompe hacia la baja. ¿Qué es lo que aplicamos aquí? ¿Qué es lo que venimos a aplicar en este tipo de estructura? Como les comentaba, cuando se rompe la estructura, en este caso hacia la baja, porque es una cuña alcista, cuando se rompe el precio hacia la baja, ¿qué es lo que aplicamos? Soportes y resistencias. En este caso vamos a aplicar lo que sería la zona de soporte. Todo este movimiento es una zona de soporte, pero aquí hay algo muy interesante que también el mercado viene a buscar, un OVE. Hasta aquí podríamos mover nuestro soporte, pero vamos a confirmarnos también con el OVE. Ya, viene a la zona del soporte, viene con mucha fuerza, frena, sube el impulso, rellena este OVE, que más adelante lo voy a explicar, pero se mantiene en la zona del soporte, hay una pequeña reacción y el rompimiento claramente es hacia la baja con mucha más fuerza. Medimos todo este recorrido, en este caso inició desde este punto, recuerden que aplicamos desde donde inicia, medimos todo este recorrido y lo pasamos a la réplica o lo ponemos en esta posición después del movimiento de pullback. En este caso pueden ver con claridad que si se respetó. Hay veces que llega a estar el 100% o un poquito menos, pero en la mayoría de los casos siempre llega a ser mayor o siempre llegan a estar al 100% en el target. Así reconocemos una zona o hasta dónde puede ser nuestro take profit, basándonos solo en esto, en rompimiento de estructura. Espero se haya quedado claro cómo encontramos una cuña alcista. La encontramos en tendencias bajistas. Las cuñas son unas pequeñas correcciones en el precio, pequeñas correcciones. ¿A qué me refiero con pequeñas correcciones? Para los que no saben qué son correcciones, me refiero a estos tipos de estructura. Recuerden que las correcciones son en contratendencia. ¿Dónde las encontramos a las cuñas? En estas correcciones, correcciones en contra de tendencia. Cuñas alcistas van en estas correcciones. ¿Dónde encontramos una cuña bajista que vendría a ser lo contrario a una cuña alcista? La cuña bajista la encontramos en esta corrección. Estructuralmente está en una tendencia alcista, pero se encuentra en una subtendencia, en una pequeña corrección, subtendencia bajista. En esta zona encontraríamos lo que sería una cuña bajista.
Un dato muy importante. Así que ahora nos vamos con las cuñas bajistas. Cómo se representa y cómo se estructura. Cómo aplicamos en las cuñas alcistas para tomar la entrada, aplicamos soportes. En las cuñas bajistas aplicamos resistencias. Y en un momento se los muestro. La cuña bajista, como pueden ver, tendencia alcista, corrección y confirmación de entrada. En este caso ya vendremos a aplicar las resistencias. Resistencia 1 y 2. La cuña alcista, bajista es un cambio de tendencia de bajista a alcista, de tendencia bajista a alcista. Como lo vemos en el mercado traders, yo se los muestro. Vamos a aplicar lo mismo que una cuña alcista para no extendernos mucho con la explicación, ya que vendrá a ser lo mismo, pero en este caso la vamos a aplicar en una tendencia alcista. En este caso vamos a encontrar la cuña bajista en una tendencia alcista. Podemos ver claramente que el movimiento es netamente alcista. Todo este movimiento es netamente alcista. ¿Y dónde la encontramos en la cuña bajista? En esta pequeña corrección. Ahí entonces les explico por qué lo trazo de esta manera. Ahí es. Cuña bajista, rompimiento. ¿Por qué lo trazo de esta manera, traders? Muy importante, nos genera un mínimo o un más, o en este caso sería mínimo más bajo, mínimo más alto, mínimo más bajo, pero algo muy interesante aquí, hay reacción en esta zona como en esta zona, inclusive en esta zona. Para mí esta zona es una muy importante. Lo podemos trazar de esta manera, también podemos, pero solo tendremos una reacción en este punto. Lo más importante cuando trazamos línea de tendencia, recuérdense, es que tiene que haber zonas de reacción. En este caso yo la tomaría porque aquí me rompe la vela, como pueden ver aquí rompe la vela, pero aquí también inclusive tenemos una pequeña reacción. Aquí nos rompe la estructura de tendencia, pero ¿qué es lo que pasa? Al romperla se devuelve con la misma. Aquí nos hace una vela, una formación de una vela envolvente. Nos envuelve y el precio empieza a caer con mucha más fuerza. Para mí esa sería una pequeña estructura de una cuña bajista. Y ahora, ¿cómo tomamos la entrada y cómo reconocemos? Podemos usar nuestra primera zona de resistencia. Primera resistencia y nuestra segunda zona de resistencia. Con estos podríamos tomar entradas en el mercado. Inclusive tendremos una entrada muy interesante en este punto. Una entrada muy interesante en este punto. Como también lo tenemos una entrada muy interesante en la segunda resistencia. Primera resistencia, segunda resistencia. Hubiésemos podido tomar dos zonas en compra. Aquí tenemos claramente la cuña bajista, rompimiento, primer pullback y segundo pullback. Y el precio se va. Primera reacción, segunda reacción y el precio se va. Ahora, ¿cómo aplicamos lo que vendría a ser nuestro target o nuestra línea de beneficio? Como les comenté hace un rato, medimos todo este recorrido. Aplicamos y claramente sí lo da. Inclusive podríamos trazar todo este movimiento, pero no lo recomiendo mucho, ya que la tendencia debería iniciar, en este caso la subtendencia o algo parecido a la línea paralela, debería iniciar después de la tendencia que estamos trazando. En este caso la tendencia que trazamos, la principal en una cuña bajista, es la tendencia bajista, como le dice su nombre, cuña bajista. La tendencia principal debe ser una cuña, en este caso la tendencia principal de una cuña bajista debe ser bajista la tendencia. La principal y la subtendencia, que en este caso sería de los picos máximos hasta donde llega la zona. Tenemos en este punto, tiene que ser después de trazar la tendencia y donde llega a los puntos máximos de los movimientos, en este caso máximos más bajos, tendencia bajista, máximos más bajos de los puntos que debería llegar. Dato muy importante. Aquí podemos ver claramente el rompimiento de estructura. Aplicamos las zonas de resistencia para operar. Resistencia 1, resistencia 2. En las dos pudimos haber tomado unas pequeñas compras. Y en caso, cuando vemos que no nos da en este punto la reacción y nos da en este punto, aplicamos lo mismo. Recuerden que el pullback se aplica siempre, la igualdad de recorrido se aplica siempre después del pullback. En este caso, después de la zona de reacción. Si se hubiese aplicado en esta zona, hubiésemos puesto todo este recorrido de aquí a acá. Y igual también se cumple claramente. Aquí también tenemos una reacción muy clara después del rompimiento del punto máximo anterior. Un dato muy importante. Ahora
Ahora, después de haber visto todo esto de cuñas alcistas, cuñas bajistas, hombros, cabeza, hombro, cabeza, hombro invertido, de haber visto doble techos, triple techos, doble suelo, triple suelo, vamos ahora a ver lo más importante, que vendría a ser los suelos y techos redondeados. Cómo es una estructura tipo taza, cuánta probabilidad tiene de que sea efectiva y cómo la podemos usar a nuestro favor, ya que esas son las zonas más importantes. Los que hagan criptomonedas, los que hagan forex y los que hagan acciones las deberían reconocer sí o sí, y al reconocerlas deberían sumarse a esa tendencia, ya que tienen una muy alta probabilidad de que se cumpla. Primero nos vamos a ir con el suelo redondeado. Y tal como lo dice su nombre, es un suelo. ¿Por qué le dicen suelo redondeado? Porque tenemos una zona de resistencia en la cual el precio aún sigue cayendo, cae pero nos llega hasta generarnos un pico máximo más bajo o una zona del precio más baja, y de ahí empieza a revertir, empieza a subir por escalas y nos empiezan a formar una estructura tipo U. ¿Qué es lo que pasa en los suelos redondeados? Que nos significa una debilidad de la tendencia en general bajista para revertirnos a una tendencia alcista, una nueva estructura que se podría estar formando en el mercado. Aquí básicamente lo que deberíamos aplicar en los suelos redondeados es esperar a que nos rompa la resistencia para empezar a entrar en compras. En este caso entraríamos en compras en este punto. ¿Y cuánta probabilidad tiene de ser una ganadora? En el 62% de los casos se produce el cambio alcista. Hay más del 50% de probabilidad de que va a haber un cambio. En el 86% de los casos hay una salida alcista. En el 95% de los casos hay una continuación del movimiento alcista tras la ruptura de la línea del cuello. En el 40% de los casos se produce un pullback, que es lo que nos dice que hay menos de la mitad que se puede realizar un pullback. ¿Qué es lo que ¿a qué nos referimos con pullback? Que nos venga a retestear la zona de la resistencia después de haber sido rota. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay solo un 40% de los casos que se produzca el pullback, y hay un 60% de los casos que el precio se vaya sin volver a regresar a la zona. Se puede ir, como lo hice en esta manera, con mucha fuerza y no regresa a realizarnos el pullback. Hay un 60% de probabilidad de que no nos genere el pullback. En el 57% llega el precio objetivo. ¿Cómo es el precio objetivo? Medimos la zona del más bajo, el máximo más bajo, hasta la resistencia y lo plasmamos acá como la altura. ¿Y qué es lo que nos dice? Que hay más de un 50% que llega a nuestro target o nuestro take profit se cumple. Es algo muy importante, una estructura muy buena para poderla aplicar. Aquí nos vamos a ir en el mercado, básicamente tenemos lo que sería la resistencia. Se nos viene a debilitar el precio cada vez más bajo, más bajo, más bajo. Llega un punto máximo más bajo y el precio empieza a subir. Sube, sube, sube. Rompimiento de estructura nos genera la entrada en pullback. Medimos todo este recorrido desde el máximo más bajo hasta la resistencia. Replicamos y claramente llega a nuestro target o nuestro take profit. Cuando aplicamos lo que sería un suelo redondeado, tenemos una alta probabilidad de que sea exitosa, porque es una estructura muy buena para podernos sumar. Esto lo podemos aplicar en acciones, en criptomonedas, y yo en sí se los recomendaría en acciones y criptos, ya que tiene una muy alta probabilidad porque son zonas muy claras y ya estaríamos viendo hasta dónde se podría dirigir el precio básicamente. Y yo les recomiendo que lo pongan en práctica si es que les gusta operar un poco con chartismo. Yo no lo hago mucho, yo opero con otros factores, pero suelo redondeado son los más recomendados y yo también lo aplico para mis confirmaciones de entrada o confirmaciones por la estructura de mercado, ya que tiene una alta probabilidad y yo de confianza se los digo que sí se cumple. Cuando hay un suelo redondeado es lo más probable de que llegue a tu target. Ahora vamos a ver lo que sería un techo redondeado. Un techo redondeado, como lo dice su nombre, básicamente en este caso ya no vendría a ser el punto máximo más bajo, sino el punto máximo más alto. Y no vamos a aplicar la resistencia como la línea del cuello, que lo que vamos a aplicar ahora sería el soporte. Cada vez nos crean máximos más altos, regresa a la zona, máximo más alto y empieza a descender. Nos rompe, nos genera el movimiento de pullback y el precio cae con mucha fuerza. Ahora vamos a ver cómo se ve en el mercado. Básicamente aquí tenemos la zona de soporte, máximo más bajo o mínimo más bajo. Una zona de soporte, el precio empieza a subir de ese tipo, de escalón, sube, nos llega a un máximo más alto, el precio empieza a descender. Aquí descendió con mucha fuerza, nos llega a la zona de soporte, reacción,
rompimiento de estructura y movimiento de pullback. Entonces sonita un movimiento de pullback y el precio empieza a caer con mucha más fuerza. Medimos desde el punto más alto hasta el soporte. Hacemos la proyección y claramente aquí por unos pocos pips se nos cumple un poquito más y nos daba la vuelta. Pero esa es la probabilidad, las posibilidades que nos da el techo como el suelo redondeado. Son muy efectivas siempre y cuando reconozcamos la estructura. No les digo que se metan con esto lo pueden usar como una confirmación de estructura. Cuando vean esa estructura pueden aplicar otros patrones o pueden medir con otros parámetros para poderse entrar a la operación, ya que en sí es una muy buena confirmación el suelo redondeado como el techo redondeado. Claramente, como son muy buenos, tampoco se producen a diario. Hay raras ocasiones en las cuales uno puede encontrar un suelo como un techo. Mucho ojo con eso también. Ahora nos vamos a la siguiente estructura. Uy, creo que nos quedamos cortos. Ya no teníamos el triángulo simétrico, pero el triángulo simétrico es un triángulo de continuación. Ya acabamos de ver absolutamente todo. Así que traders, los espero en el siguiente episodio, que vendrá a ser los patrones de continuación de tendencia. Acabamos de ver los patrones de cambio de tendencia. ¿Cómo es que se produce un cambio? ¿Cómo es que podemos encontrar esos patrones de cambio? Le hemos tenido muy claro, hemos tenido el hombro cabeza hombro, hemos tenido el doble techo, el doble suelo, las cuñas y los suelos y techos redondeados. Son unas muy importantes. Si tienen alguna pregunta, ahí les dejo el link abajo para que puedan acceder a la academia de HNG Traders Academy y puedan hacerme cualquier tipo de pregunta si es que les queda alguna. Espero les haya gustado el video y espero su like y su suscripción. Recuerden, todo el contenido que publico es totalmente gratuito. Para las personas que quieran pertenecer a HNG Traders, me pueden escribir al privado y yo con gusto les asesoro para que puedan ir avanzando en su trading. Recuerden, toda la información que publico en HNG Traders Academy es un poco coloquial. No voy a ser tan meticuloso para estarles midiendo cómo es que tiene que verse cada parámetro. Recuerden que cuando iniciamos con el curso básico que vendrá a ser HNG Traders Academy, lo más importante es aprenderse las estructuras. En el curso intermedio vamos a avanzar un poco más con las mediciones, cómo podemos ver una zona muy clara en el mercado para podernos tomar una entrada más precisa. Lo que ahorita nos importa a todos los profesores de la Academia HNG Traders Academy es que puedan aprender de la mejor manera y de una forma un poco pausada, no irse de una forma muy acelerada, porque recuerden, el que abarca mucha información poco aprieta, o el que mucho abarca poco aprieta. Es por eso muy importante que cada vez que vean o avancen un nivel o un capítulo, que lo vayan a poner en práctica para que empiecen a detectar las zonas. Así que si les gustó el video pueden dejar su like y suscribirse para los siguientes videos.